Resumen narrativo, El Kybalión. Capítulo 1, Introducción reflexiva, el misterio de las enseñanzas herméticas. Imagina por un momento que todo lo que ves a tu alrededor, la materia, la energía, los pensamientos, incluso las emociones que recorren tu pecho, forman parte de una misma verdad invisible. Una verdad tan antigua como el tiempo, transmitida de maestros a discípulos en secreto, bajo símbolos y metáforas, protegida como un tesoro del espíritu. Ese tesoro se llama hermetismo, y su esencia quedó plasmada en un pequeño libro que ha atravesado los siglos, el Kybalión. Este libro no es una novela, ni un tratado científico, ni un manual de instrucciones. Es, más bien, una llave. Una llave que abre la puerta a una visión distinta de la realidad. Y esa llave, como toda llave valiosa, requiere algo de nosotros: atención, apertura y disposición a mirar más allá de lo evidente. Quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver un texto ocultista del siglo XX, inspirado en tradiciones milenarias, con mi vida actual? ¿De qué me sirve, en un mundo lleno de prisa, tecnología y problemas cotidianos, detenerme a escuchar enseñanzas que parecen tan lejanas? La respuesta es sencilla y poderosa, porque lo que el Kybalión enseña que no está afuera, está dentro de ti. El origen del Kybalión. Publicado en 1908 por 3 autores anónimos, los 3 iniciados, el Kybalión se basa en las enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, el mítico sabio egipcio conocido como el 3 veces grande. Un ser que, según la tradición, unificó el conocimiento espiritual de Egipto y Grecia, dando nacimiento a una sabiduría universal. El libro se organiza en torno a 7 principios fundamentales, llamados principios herméticos. Cada uno de ellos explica una ley invisible que gobierna tanto el cosmos como la mente humana. Entenderlos no significa memorizarlos, sino vivirlos, porque su fuerza se revela en la práctica diaria, en las pequeñas y grandes decisiones de nuestra existencia. El primer contacto con la sabiduría hermética. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que la vida es más de lo que parece? Que detrás de cada coincidencia, de cada giro inesperado, de cada emoción profunda, hay un orden, un patrón, un lenguaje secreto que intenta hablarte. Eso mismo sintieron los discípulos que se acercaban a los templos en la antigüedad. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, ese mismo llamado resuena en tu interior. Porque el Kybalión no se dirige al intelecto frío, sino al alma inquieta. Es un espejo que nos invita a mirarnos con más profundidad. Capítulo 2. Los principios herméticos, introducción general. El Kybalión enseña que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Esto significa que no todo el mundo está preparado para estas verdades, pero tú que escuchas, al prestar atención, ya demuestras disposición a abrir esa puerta. Los 7 principios son los siguientes. 1. Principio de mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. 2. Principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. 3. Principio de vibración, nada reposa, todo se mueve, todo vibra. 4. Principio de polaridad, todo es dual, todo tiene polos. 5. Principio de ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus avances y retrocesos. 6. Principio de causa y efecto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. 7. Principio de generación, la generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. Cada uno de estos principios es como un mapa, un faro en medio de la incertidumbre de la vida. Comprenderlos es empezar a leer el lenguaje secreto del universo. En este viaje, iremos recorriendo cada principio con calma, buscando ejemplos, metáforas y reflexiones que nos permitan aplicarlos a nuestra vida diaria. Porque de nada sirve entender las leyes del cosmos si no las llevamos al corazón de nuestras relaciones, de nuestras decisiones, de nuestros sueños. Hoy, abrimos la primera puerta, el principio de mentalismo. Capítulo 3, el principio de mentalismo. El Kybalión nos dice, el todo es mente, el universo es mental. Estas pocas palabras, tan sencillas, esconden una verdad inmensa. ¿Qué significa que el universo es mental? Significa que todo lo que existe, la materia, la energía, las galaxias, las montañas, tu cuerpo, tus pensamientos, tiene su origen en la mente universal. No es que la mente sea parte del universo, es que el universo entero es una manifestación de la mente. Imagina un pintor frente a un lienzo en blanco. Antes de que aparezca la primera pincelada, la obra ya existe en su mente. Tiene una visión, una idea, un diseño.
El lienzo es solo el reflejo material de lo que ya estaba en lo invisible. De la misma manera, la creación entera es el reflejo de una mente infinita, a la que los sabios llamaron el todo. La mente universal y nuestra mente. Ahora bien, podrías preguntarte, ¿y qué tiene que ver la mente del universo con mi vida, con mis problemas, con mis sueños? La respuesta es poderosa. Si el universo es mental, entonces tu mente no es algo aislado, sino una chispa de esa gran mente universal. Tu capacidad de pensar, de imaginar, de soñar, es una extensión de la misma fuerza que hizo brotar las estrellas. ¿Lo habías pensado así alguna vez? Tus pensamientos no son simples ocurrencias que flotan y desaparecen. Son semillas creativas que, al mantenerse en tu mente con fuerza, empiezan a tomar forma en la realidad. Por eso, cuando piensas constantemente en problemas, en miedo, en escasez, creas un campo alrededor que atrae más de lo mismo. Y, del mismo modo, cuando piensas en soluciones, en abundancia, en amor, generas un magnetismo distinto, capaz de transformar lo que vives. Ejemplo cotidiano. Déjame ponerte un ejemplo cercano. Piensa en aquella persona que siempre se queja, que ve lo negativo en todo. ¿Has notado cómo parece atraer más dificultades? Como si la vida le respondiera en la misma frecuencia de su pensamiento. Ahora, piensa en alguien que, aun en momentos difíciles, conserva una visión positiva, que busca caminos, que se concentra en lo bueno. ¿Qué ocurre? Poco a poco las oportunidades se abren, las personas lo apoyan, la vida le sonríe. No es magia, es la ley del mentalismo en acción. Una metáfora para recordar. La mente es como un jardín. Si siembras semillas de duda, miedo o enojo, crecerán hierbas que sofocarán tu paz. Si siembras semillas de confianza, amor y gratitud, florecerá un paraíso interior que se reflejará en el mundo exterior. El Kybalión nos invita a asumir una verdad fundamental: somos responsables de nuestra mente, y al dirigirla, dirigimos también nuestra vida. Capítulo 4. El principio de correspondencia. El Kybalión nos dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Estas palabras, que parecen un acertijo, encierran una de las leyes más poderosas del universo. Nos recuerdan que todo lo que existe está conectado, que los mismos patrones se repiten en distintos niveles de la realidad. El reflejo del universo en lo pequeño. Mira las estrellas en el cielo, y luego mira las células en tu cuerpo. A primera vista, parecen mundos diferentes. Pero si observas con atención, descubrirás que ambos se organizan de manera similar: núcleos, órbitas, movimientos, energía en constante interacción. El macrocosmos y el microcosmos se reflejan mutuamente. El orden que rige a las galaxias es el mismo que organiza la vida en una gota de agua. Y lo mismo ocurre contigo. Lo que pasa en tu mundo interior se refleja en tu mundo exterior. Tus pensamientos y emociones crean el ambiente que luego reconoces en tus relaciones, en tu trabajo, en tu día a día. Ejemplo cotidiano. Piénsalo así: cuando una persona vive en desorden interior, con caos mental y emocional, ese desorden se refleja afuera, su casa se vuelve caótica, sus relaciones se tensan, sus proyectos se estancan. Por el contrario, cuando alguien cultiva paz, gratitud y claridad, su entorno comienza a organizarse en esa misma dirección. Es como si la vida dijera: te daré más de lo que llevas dentro. Una metáfora para grabar en el corazón. Imagina que tu mente y tu vida son como un espejo. Si sonríes frente al espejo, este te devuelve una sonrisa. Si frunces el ceño, el reflejo hará lo mismo. No puedes pedirle al espejo que sonría si tú no lo haces primero. Así funciona la correspondencia: el afuera es un reflejo del adentro. Una invitación práctica. El Kybalión nos invita a usar este principio de manera consciente. Cuando enfrentes una dificultad externa, pregúntate: ¿qué me está mostrando esto de mi interior? ¿Qué patrón, qué creencia, qué emoción se refleja en esta situación? Al responderte, comenzarás a transformar no solo lo que llevas dentro, sino también lo que vives fuera. Recuerda, no hay separación entre lo grande y lo pequeño, entre lo alto y lo bajo. Todo está unido por la misma ley, y lo que transformas en tu interior inevitablemente se reflejará en tu mundo exterior. Capítulo 5. El principio de vibración. El Kybalión nos enseña: nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Piensa en esto un momento: lo que parece quieto, en realidad, no lo está. La mesa, el suelo bajo tus pies, incluso tu propio cuerpo, están formados por partículas que vibran constantemente, en un movimiento incesante.
La ciencia moderna lo confirma, todo en el universo es energía vibrando en diferentes frecuencias. Nada está inmóvil. Aunque creamos que existe el silencio absoluto, la quietud total, no es así. Hasta la roca más pesada vibra en un nivel imperceptible. Hasta tus pensamientos tienen una frecuencia. El universo entero es un concierto de vibraciones, y tú eres parte de esa sinfonía. La vibración en nuestra vida. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y, sin que nadie hable, sentiste una tensión en el aire? ¿O al contrario, has estado con alguien cuya sola presencia transmite paz y alegría? Eso es vibración. Cada emoción, cada palabra, cada pensamiento que tienes emite una frecuencia que impacta tu entorno y también lo que atraes hacia ti. La rabia vibra en una frecuencia baja, densa, pesada. La gratitud vibra alto, liviano, expansivo. Y así, cada estado interior genera una onda que influye en tu vida y en quienes te rodean. Una metáfora simple. Imagina que eres como una radio. Si sintonizas una frecuencia de miedo, recibirás mensajes, experiencias y personas que vibran en esa misma frecuencia. Si cambias la sintonía a confianza, amor o abundancia, de pronto todo lo que recibes cambia también. Tú eliges en qué frecuencia vivir. Ejemplo cotidiano. Seguramente conoces a alguien que siempre se queja, que vive atrapado en la crítica o en la tristeza. Esa persona parece atraer más de lo mismo, más problemas, más motivos para quejarse. Y también conoces a alguien que, aunque enfrente dificultades, mantiene una sonrisa y transmite esperanza. Esa persona atrae ayuda, oportunidades, caminos inesperados. No es suerte. Es vibración. Una invitación práctica. El Kybalión nos recuerda que podemos elevar nuestra vibración de manera consciente. ¿Cómo? Cuidando nuestros pensamientos. Practicando la gratitud. Cultivando la alegría, la música, la meditación, la bondad. Cada vez que eliges un pensamiento de amor en lugar de miedo, elevas tu frecuencia. Cada vez que agradeces lo que tienes, aunque sea pequeño, ajustas tu sintonía hacia lo más alto. Recuerda, todo vibra, y tu vida será el reflejo de la vibración que elijas sostener. Capítulo 6. El principio de polaridad. El Kybalión declara, todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. En otras palabras, lo que llamamos opuestos no son realidades separadas, sino extremos de una misma cosa. Comprendiendo la dualidad. Piensa en el calor y el frío. ¿Dónde termina el frío y empieza el calor? No existe un punto fijo. Ambos son grados de una misma escala llamada temperatura. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad, con el amor y el odio, con la alegría y la tristeza. No son realidades distintas, son manifestaciones de un mismo principio en diferentes niveles. El poder de esta verdad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que si estás en un extremo de la emoción, puedes moverte hacia el otro. El odio puede transformarse en amor, porque son polos de una misma energía. La tristeza puede transformarse en alegría, porque son grados de la misma experiencia interior. Nada es absoluto. Todo puede transformarse. Ejemplo cotidiano. Imagina a alguien enojado. Su rostro arde, su cuerpo tiembla, su mente repite ideas de furia. Sin embargo, con tiempo, con reflexión, esa misma energía puede convertirse en comprensión, en compasión, incluso en perdón. El cambio no ocurre porque el odio desaparezca mágicamente, sino porque se desplaza en la escala hacia otro grado. Así también, la desesperanza puede transformarse en confianza, la debilidad en fortaleza, la duda en fe. Una metáfora clara. Visualiza un péndulo que oscila de un lado a otro. Ese movimiento representa los opuestos. Pero el péndulo es uno solo. Del mismo modo, lo que creemos opuesto es en realidad parte de una misma esencia. Una invitación práctica. El Kybalión nos enseña a usar la polaridad a nuestro favor. Cuando sientas que estás atrapado en un extremo negativo, recuerda que no estás condenado a quedarte allí. Puedes desplazarte, poco a poco, hacia el otro polo. ¿Cómo? Cambiando tu enfoque. Transformando la emoción en acción positiva. Elevando tu vibración, como vimos en el principio anterior. La polaridad no es un castigo, es una oportunidad. Cada vez que eliges moverte hacia un polo más elevado, estás ejercitando tu poder interior, estás recordando que eres dueño de tu estado, no esclavo de él.
Capítulo 7. El principio de ritmo. El Kybalión enseña, todo fluye y refluye, todo tiene sus avances y retrocesos, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La vida es movimiento. Nada permanece estático. Las estaciones cambian, la marea sube y baja, el día se convierte en noche y la noche vuelve a amanecer. Todo lo que existe se mueve en ciclos. Así también ocurre en nuestra existencia. Hay momentos de expansión y alegría, y también momentos de contracción y dificultad. Hay días en los que todo parece brillar, y otros en que las sombras parecen dominar. El principio de ritmo nos recuerda que esos cambios no son casualidad, son parte de una ley universal. El péndulo oscila siempre, y lo que ahora parece descenso dará paso, tarde o temprano, a un nuevo ascenso. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces una etapa difícil terminó abriendo la puerta a un tiempo mejor? ¿Cuántas veces una pérdida se convirtió en el inicio de una nueva oportunidad? Eso es el ritmo actuando. Este principio nos invita a no desesperarnos cuando estamos en la fase baja del ciclo. Porque, aunque todo parezca estancado, ya se está gestando el próximo movimiento hacia arriba. De igual manera, cuando nos encontramos en un momento de éxito y plenitud, debemos recordar que nada es eterno. Esa conciencia nos ayuda a mantener la humildad y a prepararnos para los cambios. La sabiduría consiste en aprender a balancearnos con el péndulo, sin resistirnos, sin aferrarnos, entendiendo que cada oscilación es necesaria. Quien logra observar este principio en acción, vive con mayor paz. Sabe que ni el dolor es definitivo, ni la alegría absoluta. Todo es parte de un vaivén natural que nos ayuda a crecer y evolucionar. El Kybalión nos impulsa a usar el ritmo a nuestro favor. Cuando sabemos que la oscilación hacia abajo es inevitable, podemos mantener la calma, trabajar en nuestro interior y prepararnos para el regreso del movimiento ascendente. Y cuando disfrutamos de los buenos momentos, podemos agradecerlos plenamente, sabiendo que forman parte de ese flujo eterno de la vida. Capítulo 8. El principio de causa y efecto. El Kybalión enseña, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Nada ocurre por azar. Cada acontecimiento que vivimos tiene un origen, aunque muchas veces no lo veamos de inmediato. Así como una semilla da fruto de acuerdo a lo que contiene en su interior, nuestras acciones, pensamientos y decisiones generan consecuencias que tarde o temprano vuelven a nosotros. Esto nos coloca frente a una verdad poderosa: somos co-creadores de nuestra realidad. No podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos decidir qué sembramos en nuestra mente, en nuestras palabras y en nuestros actos. Y eso inevitablemente dará forma a lo que cosechamos. Piensa en alguien que siempre actúa con honestidad, entrega lo mejor de sí y cultiva buenas relaciones. Aunque pueda atravesar momentos difíciles, tarde o temprano la vida le devuelve confianza, oportunidades y apoyo. Ahora piensa en alguien que siembra engaño, que vive en la queja o en la negatividad. Sus resultados, tarde o temprano, estarán teñidos por lo que ha sembrado. Este principio también nos ayuda a comprender que lo que llamamos suerte no es más que la manifestación de leyes que desconocemos. No existen casualidades, solo causalidades. Lo que parece un golpe de fortuna suele ser el resultado de causas invisibles que se gestaron mucho antes. El Kybalión nos invita a pasar de ser víctimas de la vida a convertirnos en protagonistas. Podemos vivir como hojas arrastradas por el viento, reaccionando sin control, o podemos decidir ser parte de quienes siembran conscientemente y, por lo tanto, cosechan con propósito. Aplicar este principio es preguntarnos en cada situación, ¿qué causa estoy generando ahora? ¿Qué efecto tendrá en mi vida, en mis relaciones, en mi futuro? Con esta mirada, cada acción adquiere un valor profundo, porque sabemos que lo que hagamos hoy no desaparecerá, se transformará en el mañana que nos espera. La sabiduría está en convertirnos en generadores conscientes de causas positivas en lugar de simples receptores de efectos. Así, dejamos de vivir a merced del azar y comenzamos a dirigir nuestro destino. Capítulo 9. El principio de generación. El Kybalión enseña, la generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino, la generación se manifiesta en todos los planos. Este principio nos revela que en todo lo que existe hay una dualidad creadora, lo masculino y lo femenino. No se trata únicamente del género biológico, sino de dos fuerzas complementarias que habitan en cada persona, en cada ser vivo y en el universo entero. Lo masculino se asocia con la fuerza de proyectar, de impulsar, de dirigir la energía hacia afuera.
Lo femenino, en cambio, representa la capacidad de recibir, nutrir, gestar y dar forma a lo creado. Son dos aspectos inseparables de un mismo proceso. En la naturaleza podemos verlo claramente. La semilla, con su energía masculina, necesita de la tierra fértil, con su energía femenina, para poder germinar. La luz del sol fecunda, pero es la tierra la que gesta la vida en silencio. Sin ambas fuerzas, la creación sería imposible. Dentro de nosotros también ocurre lo mismo. Nuestra mente consciente actúa como el principio masculino, proyecta ideas, elige, dirige. Nuestra mente subconsciente funciona como el principio femenino, recibe esas ideas, las nutre y les da forma hasta convertirlas en experiencias reales. Si la mente consciente siembra miedo, el subconsciente lo gesta y lo multiplica. Si siembra fe, abundancia o amor, eso mismo se manifestará en nuestra vida. El equilibrio entre lo masculino y lo femenino en nosotros es esencial. Cuando solo actuamos desde lo masculino, nos volvemos rígidos, excesivamente racionales, forzando la vida. Cuando solo actuamos desde lo femenino, podemos quedarnos pasivos, esperando sin movernos. El poder está en la unión armónica de ambos, la capacidad de imaginar y nutrir, unida a la decisión y acción concreta. Este principio también nos recuerda algo profundo: somos creadores. No importa tu situación actual, dentro de ti existen estas dos fuerzas capaces de generar una nueva realidad. Cada pensamiento fecundado con emoción es una semilla que inevitablemente dará fruto. El Kybalión nos invita a reconocer y honrar ambas energías en nosotros y en los demás. Nos recuerda que nada surge de la nada, que toda creación es resultado de la unión de estos principios. Y que cuando logramos equilibrarlos conscientemente, despertamos en nosotros la capacidad de crear vida, proyectos, relaciones y destinos llenos de propósito. Capítulo 10. Cierre reflexivo y motivador. Hemos recorrido juntos los 7 principios herméticos que revela el Kybalión. Cada uno de ellos es como una lámpara que ilumina un rincón distinto de la existencia. El mentalismo, que nos recuerda que todo comienza en la mente. La correspondencia, que nos enseña que lo que está dentro se refleja fuera. La vibración, que nos muestra que nada está quieto y que elegimos en qué frecuencia vivir. La polaridad, que nos recuerda que todo tiene su opuesto y que podemos movernos de un extremo al otro. El ritmo, que nos invita a fluir con los ciclos de la vida sin resistencia. La causa y efecto, que nos hace conscientes de que no hay casualidades, solo consecuencias de lo que sembramos. Y la generación, que nos revela que somos co-creadores junto a las fuerzas masculinas y femeninas que habitan en nosotros y en el universo. Estas enseñanzas no son simples teorías antiguas. Son llaves prácticas que, al aplicarlas, nos ayudan a vivir con más conciencia, equilibrio y poder personal. Porque entenderlas no transforma nada, lo que realmente cambia la vida es vivirlas, sentirlas y aplicarlas día tras día. El Kybalión no te pide que lo creas ciegamente. Te invita a observar, a experimentar, a probar en tu propia vida lo que estas leyes significan. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo que parecía un misterio es, en realidad, el lenguaje profundo de la vida hablándote en cada instante. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás viviendo como si todo fuese casualidad, o elegirás convertirte en un creador consciente de tu destino? La decisión es tuya. La sabiduría está aquí, latiendo dentro de ti, esperando a ser puesta en práctica. Y antes de despedirme, quiero invitarte a dar un paso más en este camino de crecimiento y despertar. Si este resumen narrativo te inspiró, si encendió en ti una chispa de curiosidad o de esperanza, te animo a seguirme en este canal, donde encontrarás más reflexiones y resúmenes de libros que pueden transformar tu manera de pensar y de vivir. Suscríbete, acompáñame en este viaje y construyamos juntos una comunidad de buscadores, de soñadores, de almas que desean más luz, más sentido y más poder interior en su vida. Porque el conocimiento se multiplica cuando se comparte. Y quizás, al aplicar estos principios, no solo transformes tu vida, sino también la de quienes te rodean.